Maxine. Bueno, Maxine, la de ganas que tenía yo ya de ver esta película, el cierre a la trilogía de X. Realmente no sé cuál es el nombre exacto de esta trilogía, la trilogía X, la trilogía Maxine, Pearl. Bueno, la tercera entrega de esta trilogía dirigida por Ti West, que inició X en el año 2022, siguió Pearl el año pasado, en el 23, y cierra Maxine en este año 2024, la cual supone una continuación directa de X, la original del 22, presentándonos la continuación del personaje de Maxine, interpretado por Mia Goth, recordemos, la única superviviente de los acontecimientos de la película X, mientras continúa su carrera como actriz porno, consigue un papel en una película de terror, persiguiendo así su sueño de convertirse en una actriz exitosa en lo que viene a ser el despiadado mundo y la industria del cine. Sin embargo, su vida da un giro siniestro cuando un asesino en serie comienza a acecharla, poniendo en peligro no solo su carrera, sino también su propia vida. Y es que aquí nos vamos a encontrar a una Maxine evolucionada, una Maxine más adulta, más madura, con respecto a esa Maxine que se estaba iniciando en el mundo del cine, con esas películas medio caseras de cine X. Y aquí se nos presenta una Maxine asentada en Hollywood, en Los Ángeles, buscando volverse pues una actriz seria, respetada en lo que es el dificilísimo mundo de la industria del cine. Pero es que, tal y como ya nos habían anticipado, el personaje de Maxine es un personaje fuerte, es un personaje decidido, que hará todo lo que esté en su mano por conseguir sus objetivos. Y es que, como aspectos destacados generales de la película, lo principal y lo que te entra por la vista es la ambientación. O sea, la ambientación me parece que es maravillosa. Aquí nos encontramos a Maxine en plenos años 80, en 1985, y es que la película va a capturar lo que es la esencia de los años 80 de manera impecable, retratando la ciudad de Los Ángeles de una manera sórdida, peligrosa, en la que el vicio, el sexo, las drogas parecen estar en el foco principal. Se aprecia el constante alarde de peligro en la atmósfera, el halo siniestro y perturbador, pues retratando al final la ciudad de Los Ángeles desde ese prisma más peligroso, más sucio, más enturbiado, en contraposición con esa imagen más idílica del Hollywood de Los Ángeles amable, californiano, caluroso, soleado. Presentan otro tipo de películas. Evidentemente, complementando esa atmósfera ochentera, otro papel clave aquí lo juega la música. Es otra joya indiscutible de esta película, que al final sirve también para introducirte a ti más en esa estética y en esa atmósfera ochentera. Y es que aquí vamos a encontrar temas fundamentales que ya se nos representaban en las anteriores películas de la trilogía, como son el fanatismo religioso, la ambición, la fama, la búsqueda por la fama a cualquier costa, y cómo eso lleva a los personajes a hacer auténticas locuras y actos relativamente atroces, siguiendo esa estela dentro de la trilogía para llevarla al siguiente nivel. Y es que una de las cosas que llamaba la atención de esta película, que empezaron a circular cuando empezaron a mostrar los primeros test screening y demás, es que es una película que guarda ciertas reminiscencias con Scream 3, que luego tú la ves y es, bueno, relativamente, ¿no? Sí que es cierto pues que se nos presenta un rodaje de una película en Los Ángeles, en torno a la cual se van a ir cometiendo asesinatos por un misterioso asesino del que no conocemos nada. O sea, al final pues ese elemento del whodunit que tanto caracteriza a la saga Scream, pues aquí está ciertamente representado. También pues en retratarnos de alguna manera la crudeza de la industria del cine. Hace cierto alarde, también juguetea con la cosificación de la mujer dentro del cine, de cómo se llevan a cabo ciertos abusos sobre los cuerpos y las propias mujeres, y evidentemente pues también con múltiples referencias a lo que es el cine slasher. Hasta ahí lo que pudiera relacionarnos esta película con Scream 3. Sí que es cierto que yo creo que al final sí que juega mucho esa perspectiva, homenajear a grandes clásicos del cine de terror, tomando esa perspectiva del whodunit y homenajeando al cine de terror, al giallo especialmente en este caso, mantiene al espectador en vilo y crea un suspense constante en torno a la trama. Yo creo que es una película muy homenaje. Es una película que se centra mucho en homenajear grandes clásicos del cine, a los que bebe mucho y a los que evoca continuamente, y a su vez por retratar ese cine que se estaba fraguando en los años 80 de videoclub más de serie B, retratarnos esta cinta pues como una reminiscencia de ese tipo de cine, como una película más de videoclub. La propia protagonista Maxine consigue un papel en una secuela barata de cine de terror, y es que del mismo modo que Ti West con X hacía referencia a ese cine de terror slasher que empezó a nacer
en principios de los años 80 con La Matanza de Texas como su máximo referente, o Pearl a ese cine de finales de los años 20 en el que se ponía énfasis ya en la cinemática, en el color, en las grandes estrellas, en la grandilocuencia, pues por ejemplo Un Mago de Oz y todo ese halo de color o de historias, de cuento, en este caso Pearl, evidentemente un cuento en clave de terror. Aquí va a jugar a esa perspectiva de cine de terror ochentero, de serie B, de videoclub, que hace alarde del cine de explotación, del gore, por supuesto del giallo, de esos giallos de bajo presupuesto que se popularizaron a principios de los años 70, un poco siguiendo esa estela que popularizó pues el cine italiano, Dario Argento o este tipo de cineastas. Por supuesto, Mia Goth sobresale aquí. La actuación de Mia Goth es sobresaliente, sin duda es de lo mejor de la película, hace alarde de sus capacidades y por supuesto el personaje lo eleva a un siguiente nivel, cerrando el arco iniciado en X y destacándose por supuesto por encima del resto del elenco. Ojo, elencazo, porque aquí junto a Mia Goth nos vamos a encontrar actores y actrices de la talla de Elizabeth Debicki, Kevin Bacon, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins. O sea, en general el elenco es una fantasía. Se nota sin duda que esta es la película más grande de la trilogía, es la película con el mayor presupuesto, la que hace un alarde mayor de lo que quiere retratar al final, ¿no? Es una película con un reparto muy coral en el que todos tienen algo que aportar a la historia. Sí que es cierto que el personaje principal sigue siendo Maxine y el resto son todos muy secundarios y aportan más bien poco o nada a la trama, cosa que es un aspecto que yo aquí hubiera trabajado más, porque al final se siente que son intérpretes desaprovechados. Es verdad que se centra mucho en Maxine y en profundizar en Maxine, cosa que me parece maravillosa, porque es el personaje clave en esta película, pero contando con actores y actrices de esta talla, creo que no se profundiza lo suficiente en sus personajes. Que Maxine como tal aquí se nos presenta como una mujer que, habiendo sobrevivido a un hecho traumático y con las cargas emocionales que le sigue reportando, no está dispuesta a renunciar a lograr su sueño, ahora que además lo tiene tan cerca. Y es que, como bien digo, acompaña una cinematografía y una música que es una delicia y ensalza por completo este producto, al cual se le añaden buenas dosis de humor negro y de gore, que creo que le sientan maravillosamente bien. El guión está bastante bien estructurado, sí que tiene ciertos diálogos que son efectivos y potentes, y personajes que tienen mucha proyección, como por ejemplo, ya digo, el personaje de Kevin Bacon, que creo que aporta bastantes de los secundarios, creo que es el que más aporta a la historia y está bien implementado, pero no está aprovechado lo suficiente. Lo que es el suspense y el misterio en torno a la figura de este asesino misterioso que está persiguiendo a Maxine o a su entorno está muy bien logrado, hasta llegar a un final en el que se nos resuelve todo y que yo creo que decae. Porque si bien es cierto que Maxine brilla en muchos aspectos, como vengo diciendo, el final decae y mucho. Peca de ser un final plagado de clichés, totalmente pretencioso y ciertamente torpe en su conclusión, que podría haber sido un cierre redondo a la narrativa con lo ya presentado en X y en Pearl. Pero sí que es cierto que acaba dejando un sabor agridulce. Y es que Maxine es una película muy entretenida, es un disfrute visual, una película que se consume muy fácilmente y que se nutre de toda esa ambientación, de esa atmósfera que se genera, de toda su producción, su dirección artística. Eso es un 10 en la película, pero se olvida en cierta medida de lo que es la narrativa. Tanto guiño, tanta referencia a ese cine acaba siendo un batiburrillo de escenas, de elementos que no aportan nada a la historia y que terminan por no centrar el contexto o el propósito en sí mismo de la película Maxine. Pero bueno, de manera general creo que Maxine es un cierre digno a lo que es la trilogía. No me parece que sea la mejor de las tres, pero creo que es un cierre digno y que mantiene la coherencia con lo que nos ha presentado en las anteriores, a pesar de no haber profundizado lo suficiente para haber engrandecido el cierre por todo lo alto. El arco del personaje de Maxine, como ya digo, creo que está bien representado, va muy ligado también con la interpretación de la propia Mia Goth, que yo creo que ya se mueve como pez en el agua con el personaje, y yo creo que la evolución que tiene el personaje Maxine desde lo que se nos presenta en X al cierre que tiene en Maxine es conclusiva, satisfactoria y creo que va muy acorde a lo que nos quieren presentar o vender del personaje. Por lo general, ya digo, a mí me mantuvo atento, me mantuvo interesado en todo momento y creo que consagra tanto a Mia Goth como a Ti West como una dupla que funciona muy bien en este tipo de cine y que la verdad podrían hacer muchas más películas del estilo. De hecho, ya se está hablando que Ti West tiene un boceto, tiene una idea para continuar esta saga más allá de Maxine. Mi nota para Maxine es un 7 sobre 10.
Yo sin duda se la recomiendo a todos aquellos que son fans de las anteriores películas de la trilogía y de los fans del cine de terror de los años 80, de este que es de corte de bajo presupuesto, el giallo, el cine de explotación, de videoclub, porque al final los elementos de giallo y slasher se combinan de manera efectiva, ofreciendo una experiencia cinematográfica llena de nostalgia y suspense. Por tanto, si tú ya has visto Maxine, me encantaría que me dejaras por aquí abajo qué te ha parecido a ti. Si no la has visto, se estrena el próximo viernes aquí en España. Recordarte que si te ha gustado el vídeo me ayudarías muchísimo con un like y suscribiéndote si no lo has hecho todavía. Y por mi parte, pues nada más, que nos estamos viendo. Gracias por estar ahí. Chao.